Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. Hace 3 semanas firmé el documento que le entregaba a mi esposo todo lo que teníamos. La casa en Zapopan, los 2 autos, la empresa inmobiliaria que llevaba su apellido, las cuentas, las propiedades. Todo. Mi abogada me miraba como si estuviera cometiendo el error más grande de mi vida. Intentó detenerme 2 veces antes de que tomara la pluma. Me dijo que lo pensara, que aún estaba a tiempo. Pero yo solo sonreí y dije, denle todo desde la primera fila. Doña Teresa, mi suegra, no se molestó en ocultar su satisfacción. Tenía esa sonrisa pequeña fría, la de alguien que cree que por fin puso todo en su lugar. A su lado, Camila, la mujer que mi esposo llamaba socia, levantó el celular y tomó una foto. Sí, en plena audiencia, como si estuviera celebrando. Eduardo ni siquiera volteó a verla. Estaba demasiado ocupado disfrutando su victoria. Se acomodó el saco, cruzó las manos sobre la mesa y sonrió como un hombre que acababa de ganar la vida entera. Y por unos segundos todos pensaron lo mismo, que yo acababa de perderlo todo. Entonces el abogado comenzó a leer las últimas páginas. Recuerdo perfectamente el sonido del papel al pasar, recuerdo el silencio en la sala. Y recuerdo el momento exacto en que la sonrisa de Eduardo desapareció. No fue lento, no fue sutil. Fue como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. Su rostro se puso pálido, y por primera vez en 9 años vi miedo en sus ojos. En ese instante todos dejaron de mirarme a mí y comenzaron a mirarlo a él, porque lo que acababa de firmar no era lo que él creía, y yo lo sabía, desde mucho antes de sentarme en esa sala. No firmé porque estuviera rota. Firmé porque era la única forma de salir. Ellos pensaron que dije, gracias porque me rendí, pero lo dije porque ya sabía lo que iba a pasar. La sala del juzgado familiar en Guadalajara estaba fría, demasiado ordenada, casi como si el lugar estuviera diseñado para quitarle emoción a lo que estaba ocurriendo. La luz blanca caía sobre la mesa donde los documentos estaban perfectamente alineados. El abogado de Eduardo leía con voz firme, segura, sin detenerse ni un segundo. Marcela, mi abogada, permanecía en silencio observando cada reacción, como si ya hubiera visto este final. Muchas veces antes, Camila sonreía cruzada de piernas, como si estuviera en un evento social. Doña Teresa mantenía la mirada fija en mí, evaluándome como si yo fuera un problema que por fin se iba a resolver. Y yo me quedé ahí sin moverme, sin protestar, sin intentar defender nada. Miré mis manos por un instante. Esperaba verlas temblar. Esperaba sentir ese quiebre del que todos hablaban cuando una mujer pierde todo. Pero no pasó. Nada se movió dentro de mí. Mis dedos estaban firmes, tranquilos, como si estuviera firmando un trámite cualquiera. Y en ese momento entendí algo que ni siquiera yo había previsto. Yo ya no estaba peleando. Yo ya había salido de esa vida mucho antes de sentarme en esa silla. Había una sola cláusula en ese documento que cambiaba todo, pero nadie en esa sala parecía notarlo. Eduardo menos que nadie. Él seguía, convencido de que estaba un paso adelante de todos. Como siempre, Eduardo siempre pensó que era el hombre más inteligente en cualquier habitación. Y durante años yo también lo creí. Lo creí cuando me explicó que él se encargaría del dinero. Lo creí cuando me dijo que lo mejor para la familia era que yo dejara mi trabajo. Lo creí cuando empezó a tomar decisiones sin consultarme, porque según él así evitábamos conflictos. Lo creí tantas veces que un día dejé de cuestionarlo y sin darme cuenta dejé de existir en todo lo que importaba. Para entender cómo llegamos a este momento. Tengo que regresar a antes, a cuando todavía pensaba que lo que tenía era una familia. Me llamo Valeria Moreno, tengo 35 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Estuve casada 9 años con Eduardo Salazar. Desde afuera éramos la pareja perfecta. Una casa grande en una zona exclusiva, 2 autos, nuevas inversiones cada año,
cenas con gente importante, un negocio que parecía crecer sin parar. La clase de vida que hace que todos crean que hiciste todo bien. Pero dentro de esa casa, las cosas funcionaban de otra manera. Eduardo manejaba todo. Las cuentas, las inversiones, los contratos, los pagos importantes. Yo tenía acceso a lo necesario para la casa y poco más. Si necesitaba algo fuera de lo cotidiano, tenía que pedirlo. Al principio no me molestó. Me dijo que así era más fácil, que él tenía experiencia, que yo podía confiar. Y yo confié. Dejé mi trabajo como contadora cuando nació nuestro hijo Mateo. Pensé que estaba eligiendo a mi familia. Pensé que estaba construyendo algo estable. Pero con el tiempo esa decisión dejó de sentirse como una elección. Mateo se convirtió en el centro de mi vida. Era un niño sensible, observador. Siempre estaba pendiente de todo, especialmente de su padre. Cuando Eduardo estaba en casa, Mateo lo seguía con la mirada esperando cualquier señal de atención. Pero Eduardo casi nunca estaba realmente presente. Podía estar sentado en la misma habitación, revisando su teléfono, respondiendo mensajes, hablando de negocios y aún así parecer completamente ausente. A veces lo escuchaba presumir de él frente a otros. Decía que tenía un hijo increíble, que estaba orgulloso. Pero cuando Mateo quería mostrarle algo, cuando necesitaba que lo escuchara, Eduardo siempre tenía algo más importante que hacer. Recuerdo una noche con una claridad que todavía me duele. Mateo había estado trabajando en un dibujo durante toda la tarde. Era algo simple, pero para él era importante. Se sentó en el sofá con el papel en las manos esperando a su padre. Me preguntó a qué hora iba a llegar. Le dije que pronto, porque Eduardo le había prometido que esa noche estaría en casa. Pasaron las horas. El reloj avanzaba y la casa se volvía más silenciosa. Mateo intentaba mantenerse despierto, pero sus ojos se cerraban poco a poco, hasta que terminó quedándose dormido con el dibujo apoyado en el pecho. Llamé a Eduardo 2 veces. No contestó. A la tercera me mandó a buzón. Llegó casi a medianoche. Caminó directo hacia la cocina sin notar siquiera que Mateo estaba dormido en el sofá. Cuando pasó cerca de mí, lo primero que sentí fue el perfume. No era el mío, no era uno que reconociera. Le dije en voz baja que Mateo lo había estado esperando, que quería enseñarle algo. Eduardo suspiró como si yo estuviera exagerando y respondió que estaba cansado, que había tenido un día difícil, que todo lo que hacía era por nosotros, por el futuro de la familia. Miré a Mateo, dormido aferrado a ese dibujo que ya no iba a mostrarle a nadie, y en ese momento entendí algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Mi hijo no tenía un padre ocupado, tenía un padre ausente, y esa ausencia no era un accidente, era una elección. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una sonrisa. Me preguntó si su papá había visto su dibujo. Dudé por un segundo. Demasiado tiempo. Él bajó la mirada sin decir nada y dobló el papel con cuidado, como si ya supiera la respuesta. En ese instante dejé de preguntarme si mi matrimonio estaba fallando y empecé a preguntarme algo mucho más importante. ¿Qué más estaba pasando frente a mí que yo no quería ver? Porque esa noche no supe que mi matrimonio había terminado, pero sí supe algo mucho peor. El hombre que vivía en mi casa ya no era parte de mi familia. Eduardo nunca tuvo que gritarme para hacerme sentir pequeña. Le bastaba con tomar todas las decisiones y dejarme fuera de ellas. Y lo peor es que durante años yo misma creí que eso era amor. Creí que confiar en él significaba no cuestionarlo. Creí que ceder era una forma de cuidar la paz de la casa. Creí que así funcionaban las familias estables, hasta que un día entendí que no estaba construyendo una vida en equipo, estaba desapareciendo dentro de la suya. Desde el inicio, Eduardo dejó claro que él se encargaría del dinero. Decía que tenía experiencia, que entendía mejor el mercado, que sabía cómo hacer crecer todo lo que tocaba. Yo tenía formación como contadora, sabía cómo leer números, cómo detectar riesgos, pero poco a poco dejé de opinar. Al principio porque él lo hacía parecer sencillo.
Después porque cada vez que intentaba participar, encontraba una forma de hacerme sentir que no entendía lo suficiente. Y con el tiempo dejé de intentarlo. Las cuentas estaban a su nombre. Las decisiones importantes pasaban por él. Las inversiones, los contratos, las compras grandes, todo lo manejaba él. Yo tenía acceso a una tarjeta para los gastos de la casa y nada más. Si quería algo fuera de lo habitual, tenía que pedirlo y explicar para qué lo necesitaba. Él nunca lo llamó control. Lo llamaba organización. Pero en la práctica, significaba que yo no tenía poder real sobre nada. Al principio me convencí de que era temporal, que cuando Mateo creciera podría volver a trabajar, que podría retomar mi independencia. Pero los años pasaron y ese momento nunca llegó. Cada vez que mencionaba la idea, Eduardo encontraba una razón para posponerlo. Decía que Mateo aún me necesitaba, que la casa requería atención, que no tenía sentido que trabajara si él podía cubrir todo. Y poco a poco esa idea dejó de ser una opción y se convirtió en una renuncia silenciosa. Para él yo dejé de ser una mujer con criterio propio, me convertí en una extensión de la casa. Algo que estaba ahí para sostener el orden, para mantener la apariencia, para facilitarle la vida. En reuniones hablaba de nuestro éxito, de cómo habíamos construido todo juntos, pero en realidad no tomábamos decisiones juntos. Yo solo estaba ahí para confirmar lo que él ya había decidido. Recuerdo pequeñas escenas que en ese momento parecían normales, pero que ahora entiendo que no lo eran. Una tarde le pedí dinero para inscribir a Mateo en una actividad que le gustaba. Eduardo me preguntó si era realmente necesario, si no había opciones más económicas, si no era mejor esperar. Otra noche tuvimos una cena con inversionistas. Él hablaba de crecimiento, de oportunidades de futuro, mientras yo servía vino y recogía platos. Nadie me preguntó nada. Nadie esperaba que dijera algo, y yo tampoco lo intenté. Había momentos en los que Eduardo revisaba su reloj constantemente, incluso cuando estaba en casa, como si siempre estuviera en otro lugar, como si nosotros fuéramos solo una pausa entre reuniones importantes. Se levantaba de la mesa, contestaba llamadas, se iba antes de terminar conversaciones. Siempre había algo más urgente, algo más valioso que lo que ocurría dentro de esa casa. Doña Teresa reforzaba todo eso. Cada vez que la visitábamos encontraba la forma de recordarme cuál era mi lugar. Decía que Eduardo siempre había sido brillante con el dinero, que tenía un talento natural, que pocas personas entendían lo que él entendía, y luego añadía que una mujer inteligente sabía cuándo dejar que el hombre liderara. Lo decía con una sonrisa amable pero firme, como si estuviera dándome un consejo cuando en realidad estaba marcando un límite. Nunca me dijo directamente que yo no tenía valor, pero tampoco lo necesitaba. Cada comentario, cada gesto, cada mirada hacía lo mismo. Me colocaba en un lugar secundario en el que mis decisiones no importaban. Y con el tiempo empecé a creer que tal vez era verdad, que tal vez no tenía nada importante que aportar. Mateo era diferente. Él no entendía de poder, ni de dinero, ni de apariencias. Él solo quería a su padre, y durante mucho tiempo intentó alcanzarlo, de todas las formas posibles. Le llevaba dibujos, le contaba historias, le pedía que jugara con él, le hacía preguntas sobre su día, pero Eduardo siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más que hacer. Había ocasiones en las que frente a otras personas Eduardo hablaba de Mateo como si fuera un logro. Decía que era inteligente, que tenía talento, que estaba orgulloso de él, pero en la práctica no sabía qué le gustaba. No conocía a sus amigos, no sabía qué estaba aprendiendo en la escuela. Era un padre presente, solo en el discurso, ausente en todo lo demás. Una noche lo vi más claro que nunca. Mateo estaba sentado en el sofá con un dibujo en las manos. Era algo que había hecho en la escuela y quería enseñárselo a su padre. Me preguntó a qué hora llegaría. Le dije que pronto, porque Eduardo le había prometido que esa noche estaría en casa. Mateo se quedó esperando. Miraba la puerta cada vez que escuchaba un ruido. Se mantenía despierto con esfuerzo, sosteniendo el papel, como si fuera algo frágil,
que no podía dejar caer. Las horas pasaron y Eduardo no llegó. Mateo terminó quedándose dormido en el sofá, con el dibujo apretado contra su pecho. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del reloj en la pared. Llamé a Eduardo varias veces. No respondió. Cuando finalmente llegó, ya era tarde. Entró sin hacer ruido. Caminó hacia la cocina y dejó las llaves sobre la mesa. Cuando pasó cerca de mí, sentí un perfume que no era mío. No dije nada al principio. Solo lo observé. Le mencioné que Mateo lo había estado esperando, que quería enseñarle algo. Eduardo suspiró, como si estuviera cansado de una conversación innecesaria. Dijo que había tenido un día difícil, que estaba trabajando por nosotros, que todo lo que hacía era por el futuro de la familia. No discutí, no levanté la voz. Solo miré hacia el sofá donde Mateo dormía con ese dibujo que ya no tendría sentido mostrar a Eduardo, ni siquiera volteó a verlo. Fue directo a la habitación, como si nada hubiera pasado. Esa noche entendí algo que no podía seguir ignorando. Mi hijo no estaba siendo desplazado por el trabajo de su padre, estaba siendo ignorado por él, y esa diferencia lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, Mateo despertó temprano. Se acercó a mí con el dibujo todavía en la mano. Me preguntó si su papá lo había visto. Dudé un instante demasiado largo. Él bajó la mirada antes de que pudiera responder, como si ya supiera la respuesta sin necesidad de escucharla. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en su mochila. Ese pequeño gesto me dolió más que cualquier discusión que hubiera tenido con Eduardo, porque no fue una escena dramática. No hubo gritos ni lágrimas. Solo fue un niño aprendiendo en silencio que no podía contar con su padre. A partir de ese momento empecé a mirar todo de otra manera. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. Eduardo evitaba hablar de su trabajo con profundidad. Cambiaba de tema cuando hacía preguntas específicas. Respondía con frases generales como si no quisiera entrar en detalles. Al principio pensé que era estrés, que era presión. Pero poco a poco esa explicación dejó de tener sentido. Cuando alguien necesita tanto controlar lo que otros ven, también necesita esconder lo que no quiere que vean. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de creerle. Dejé de aceptar sus respuestas sin cuestionarlas. Dejé de asumir que todo estaba bien, solo porque él lo decía. No hice nada visible. No lo confronté. No cambié mi comportamiento exterior. Pero por dentro algo se movió. Algo que llevaba años dormido. Despertó. Empecé a observar, a escuchar, a registrar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio empezó a tener un peso distinto. Esa fue la primera vez que dejé de actuar como su esposa y empecé a pensar como alguien que quería entenderte la verdad, porque sí, Eduardo no estaba siendo honesto con nosotros, entonces había algo más. Y yo estaba decidida a descubrir qué era sin importar lo que encontrara, porque en ese punto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de entender en qué tipo de vida estaba viviendo realmente. No estaba buscando secretos, solo un pasaporte. Mateo tenía una actividad en la escuela y necesitaban una copia para un viaje corto. Eduardo me dijo que debía estar en su oficina en casa, así que entré sin pensarlo demasiado. Era un espacio ordenado, casi perfecto, cada cosa en su lugar, cada carpeta alineada, cada superficie limpia. Era el tipo de oficina que transmitía control, como si todo estuviera bajo dominio absoluto. Encontré el pasaporte rápido en el segundo cajón, y cuando lo saqué, mi mano rozó un sobre que no reconocí. Era grueso, con un sello rojo en la esquina y letras impresas que llamaban la atención, incluso antes de leerlas completo. Vencido. Último aviso. Acción inmediata. Durante un segundo quise dejarlo ahí, cerrar el cajón y salir como si no hubiera visto nada. Mi parte de esposa quería ignorarlo, seguir creyendo que todo estaba bien, pero mi parte de contadora ya había empezado a leer. Abrí el sobre y saqué la hoja. Era una notificación bancaria de pago atrasado, con una cantidad mayor a lo que esperaba. No era un pequeño retraso.
Era una cifra considerable que indicaba más que un simple descuido. Antes de procesarlo completamente, abrí otro sobre que estaba debajo, luego otro y otro, cada uno con diferentes encabezados, diferentes instituciones, pero todos con el mismo tono urgente. Todos hablaban de deudas de pagos pendientes de fechas vencidas. En cuestión de minutos el patrón se volvió claro. No era un error aislado, no era un problema temporal. Era una estructura completa de deuda, creciendo sin control. Había cartas de bancos, de instituciones privadas, de agencias de cobranza externa. Algunas mencionaban créditos comerciales, otras préstamos personales, otras líneas de financiamiento ligadas a proyectos inmobiliarios que no recordaba haber escuchado antes. Mi respiración se volvió más lenta, no más rápida. No sentí pánico inmediato. Sentí algo más frío, más preciso. Empecé a revisar los documentos con más atención. Fechas, montos, condiciones. Había inconsistencias, números que no cuadraban, proyecciones infladas, activos que parecían sobrevalorados, contratos que no estaban completos o que habían sido modificados sin un respaldo claro. Entonces vi algo que hizo que todo cambiara. Mi nombre. Aparecía en varios documentos como aval, como cofirmante, como respaldo financiero, y no eran solo referencias generales. Había firmas, había iniciales, había documentos que legalmente me involucraban directamente. Me acerqué más a la hoja y observé la firma. Era parecida a la mía lo suficiente como para engañar a alguien que no mirara dos veces, pero no era mía. Yo no había firmado eso. Yo nunca había visto esos documentos antes. En ese momento entendí que no estaba frente a un simple problema financiero. Estaba frente a algo mucho más serio. Eduardo no solo estaba endeudado, me había metido en ese sistema sin decírmelo. Había usado mi nombre para sostener su estructura, sin consultarme, sin avisarme, sin darme la oportunidad de ese decidir. No dije nada. No llamé a nadie. No cerré el cajón con rabia. Hice algo mucho más importante. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos. Una por una. Cada documento, cada firma, cada fecha, cada monto. Me aseguré de capturar todo con claridad sin dejar espacio para dudas. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero sabía que la iba a necesitar. Me senté en su silla por un momento con los papeles extendidos frente a mí. El escritorio seguía impecable como si nada de eso existiera, como si todo fuera solo una ilusión bien organizada. Y en cierto modo lo era. El hombre que hablaba de control, de crecimiento, de éxito, estaba sosteniendo un sistema frágil lleno de grietas. Un castillo que parecía sólido desde afuera, pero que desde adentro estaba a punto de caer. Guardé todo, exactamente como lo encontré. Acomodé los sobres en el mismo orden, cerré el cajón y apagué la luz. Salí de la oficina sin hacer ruido, como si no hubiera estado ahí, pero esa noche algo cambió definitivamente dentro de mí. No dije nada. Y esa decisión fue la más importante de toda esta historia. No dormí. Mi mente no estaba en caos. Estaba trabajando. Revisaba mentalmente cada detalle, cada número, cada posibilidad. No estaba asustada. Estaba calculando. Entendía suficiente de finanzas para saber que aquello no iba a resolverse solo, que si la estructura colapsaba, iba a arrastrar a todo lo que estuviera conectado a ella, incluyéndome. A la mañana siguiente, llamé a Jimena. No hablábamos todos los días, pero seguíamos en contacto desde la universidad. Ella trabajaba en un banco en Guadalajara. Siempre había sido directa, analítica y poco impresionable. Si alguien podía ver esto con claridad, era ella. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de las zonas donde Eduardo solía moverse. No quería correr riesgos. Llevé conmigo todas las fotos organizadas en mi teléfono y algunas notas que había tomado durante la noche Jimena. Escuchó, sin interrumpir mientras le explicaba lo que había encontrado. Luego tomó mi celular y empezó a revisar las imágenes.
una por una. No necesitó mucho tiempo para entenderlo. Su expresión cambió ligeramente, no con sorpresa, sino con confirmación, como si lo que estaba viendo encajara demasiado bien con algo que ya conocía. Esto no es normal, dijo finalmente. No es solo deuda, es estructura. Me explicó que había múltiples señales de alerta. Los montos crecientes, la diversidad de fuentes, la falta de consistencia en los contratos, la forma en que los activos estaban presentados. Todo indicaba que Eduardo estaba intentando sostener su empresa con dinero que no tenía, cubriendo huecos con más deuda, intentando mantener una imagen de estabilidad que en realidad no existía. Luego llegó el golpe más fuerte. Algunos de estos préstamos están a tu nombre. También, dijo señalando una de las fotos. Eso es fraude, Valeria. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Fraude. No era solo un problema interno, no era solo un riesgo económico. Era algo que podía tener consecuencias legales reales. Podía afectarme directamente aunque yo no hubiera firmado nada. Jimena me preguntó si había autorizado algo, si había firmado documentos recientes. Negué con la cabeza. No, entonces esto es más serio de lo que parece, añadió. Después bajó la voz. Hay algo más. Un proyecto relacionado con su empresa está siendo observado internamente. No es oficial aún, pero hay revisiones en curso. Nada público, pero lo suficiente como para que alguien esté prestando atención. Eso cambió todo. No solo estaba en riesgo su dinero, su reputación, su empresa, su libertad, incluso podían estar en juego. Y si yo seguía ligada a él, legalmente podía ser arrastrada con él. Deberías denunciarlo, dijo Jimena sin rodeos. Protegerte antes de que esto escale. La miré en silencio. Sabía que tenía razón. Sabía que esa era la opción lógica. La segura. Pero también sabía algo más. No todavía respondí. Jimena frunció el ceño. No entendía mi decisión y era razonable, pero yo no estaba reaccionando, estaba construyendo. Quiero entender todo. Dije finalmente, no solo una parte, no solo lo que ya explotó. Quiero ver la imagen completa antes de mover una sola pieza. Jimena me observó unos segundos más, como evaluando si estaba cometiendo un error o si sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego asintió con lentitud. Ten cuidado, dijo, porque esto no es pequeño. Asentí. Lo sabía mejor que nadie. Ese día regresé a casa y continué con mi rutina, como si nada hubiera cambiado. Preparé la comida, ayudé a Mateo con sus tareas, escuché a Eduardo hablar de su día como siempre. Pero dentro de mí ya no era la misma persona. Ya no estaba escuchando como esposa. Estaba observando como alguien que sabía que todo eso no era real. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre en una institución diferente. Empecé a guardar dinero, poco a poco cantidades pequeñas que no llamaran la atención. Organicé la información que tenía. Guardé copias. Respaldé archivos. Cada detalle, cada documento, cada prueba empezó a formar parte de algo más grande. Desde ese día viví dos vidas. Una donde seguía siendo la esposa que todos subestimaban, la que asentía, la que no cuestionaba, la que parecía no entender nada, y otra donde estaba reuniendo cada pieza, cada dato, cada señal de alerta que algún día iba a mostrar exactamente quién era Eduardo en realidad. Porque si él estaba construyendo una mentira, yo iba a aprender cómo funcionaba. Y cuando llegara el momento iba a dejar que esa mentira se derrumbara por completo, sin que yo quedara debajo de ella. La primera vez que vi a la mujer de mi esposo no fue a escondidas. Fue sentada en mi lugar en la mesa de mi suegra. Y lo peor no fue verla. Ahí fue darme cuenta de que todos actuaban como si yo ya no existiera. Después de descubrir lo que Eduardo estaba ocultando algo en mí, cambió, pero no de la forma que cualquiera hubiera esperado. No hice escándalos. No lo confronté. No busqué explicaciones.
Empecé a vivir en dos planos. Por fuera seguía siendo la esposa tranquila, callada, la que asentía y no discutía. Por dentro cada palabra, cada gesto, cada ausencia empezó a tener un significado distinto. Observaba, registraba, analizaba. Mientras ellos seguían viviendo su historia, yo ya estaba viendo las grietas. Las señales comenzaron a acumularse, con más claridad. Eduardo cambió la contraseña de su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Empezó a recibir llamadas a horas extrañas. Se levantaba de la mesa para contestarlas con voz baja, como si no quisiera que alguien escuchara. Compró ropa nueva, más cara de lo habitual, camisas que no necesitaba, corbatas que nunca había usado antes, y empezó a mencionar un nombre con demasiada frecuencia. Camila. Decía que era una socia, que estaban trabajando juntos en nuevos proyectos. Lo decía con naturalidad, pero había algo en su tono, algo que no encajaba. No sonaba como una socia, sonaba como alguien, como importante. Una noche su teléfono se quedó sobre la mesa mientras él estaba en la ducha. La pantalla se encendió con una notificación. No lo tomé, no lo desbloqueé. No necesitaba hacerlo. Solo leí lo que apareció en la pantalla. Mañana ponte la corbata azul, me encanta cómo te ves con ella. Me quedé mirando el mensaje unos segundos más y luego aparté la mirada. No necesitaba más información, no necesitaba pruebas, necesitaba tiempo. Días después, Eduardo mencionó que tendríamos una cena en casa de su madre. Dijo que era importante, que quería que estuviéramos todos juntos. Lo dijo con ese tono neutral que usaba cuando algo ya estaba decidido, sin espacio para preguntas. Sentí una presión leve en el pecho. No miedo, sino una intuición. Sabía que algo iba a pasar. Solo no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La casa de doña Teresa en Puerta de Hierro siempre había sido impecable, todo en su lugar, todo perfectamente dispuesto, como si cada detalle hubiera sido calculado para reflejar control y estatus. Cuando llegamos, ella nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me saludó con formalidad y luego su atención se desvió hacia Eduardo como siempre. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente, algo que no podía definir aún. Eduardo entró primero. Yo lo seguí y entonces la vi. Camila estaba con él. Entró a su lado como si perteneciera ahí, como si esa casa también fuera su espacio. Era joven, segura, vestida con una elegancia que no era exagerada, pero sí suficiente para llamar la atención. Eduardo colocó su mano en la parte baja de su espalda al entrar, un gesto natural, íntimo, automático. No hubo explicación previa, no hubo advertencia, solo ese momento suspendido en el que todo cambió. Ella es Camila, dijo Eduardo con una tranquilidad que me heló la sangre. Vamos a trabajar juntos en algo importante. Nadie cuestionó, nadie se incomodó. Doña Teresa sonrió de inmediato. Se acercó a ella y la saludó con una calidez que nunca había tenido conmigo. Qué gusto conocerte, dijo Eduardo. Habla mucho de ti. El subtexto era claro, demasiado claro. Era bienvenida. Nos sentamos a la mesa. Camila ocupó un lugar central. Eduardo se inclinaba hacia ella para hablarle. Le servía vino. Le explicaba detalles que a mí nunca me había compartido. Yo me senté en silencio observando cada interacción, cada gesto, cada palabra. Y en ningún momento alguien pareció recordar que yo estaba ahí. Durante la cena la conversación giró alrededor de proyectos, oportunidades. Crecimiento. Camila hablaba con seguridad, hacía preguntas inteligentes. Eduardo la escuchaba con atención, respondía con entusiasmo, algo que hacía mucho tiempo no veía en él cuando hablaba conmigo. Era como si yo hubiera sido reemplazada sin previo aviso, sin transición, como si simplemente hubiera dejado de ser necesaria. En un momento doña Teresa dejó su cubierto sobre la mesa y me miró con una sonrisa suave. Valeria, puedes ayudar en la cocina, dijo, como si fuera lo más natural del mundo.
Asentí sin decir nada, me levanté y caminé hacia la cocina mientras escuchaba cómo la conversación continuaba sin interrupciones detrás de mí, mientras organizaba platos y escuchaba las voces a lo lejos. Mateo se acercó en silencio. Se paró a mi lado y me tomó de la mano. Mamá susurró: ¿por qué esa señora está en tu lugar? Sentí algo romperse dentro de mí, pero no lo mostré. Me agaché a su altura y le acaricié el cabello. No es importante, le dije suavemente, aunque sabía que lo era. Era más de lo que podía explicar. Mateo me miró unos segundos más como esperando algo más, una respuesta diferente, algo que le devolviera seguridad, pero no la tenía. ¿Seguimos siendo una familia?, preguntó. No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Sin mentirle, ese silencio fue más pesado que cualquier palabra. Volvimos a la mesa. Camila seguía ahí riendo, participando, ocupando un espacio que antes había sido mío. Eduardo la miraba como si fuera parte de su presente, no de su futuro. Como si esa transición ya estuviera hecha. Doña Teresa observaba todo con una satisfacción tranquila, como si estuviera viendo el resultado de algo que llevaba tiempo esperando. En algún momento, mientras servía agua, escuché parte de una conversación que no estaba destinada para mí. Eduardo hablaba con Camila sobre un proyecto, sobre inversionistas, sobre la importancia de la imagen. Mencionó estabilidad, familia, confianza, todo en el mismo tono que usaba en reuniones de negocios. Y entonces lo entendí. No se trataba solo de ella, se trataba de lo que ella representaba. Eduardo estaba usando su vida personal como una extensión de su estrategia profesional. Su matrimonio, su casa, su familia, todo era parte de una narrativa que necesitaba mantener para sostener su realidad. Camila no era una interrupción, era una pieza más en ese sistema. Regresé a mi asiento y los miré de nuevo, pero esta vez sin ilusión. Camila no era el problema. El problema era el hombre que necesitaba construir una vida falsa para poder sostener la suya. Esa noche entendí que Eduardo no estaba construyendo un futuro, estaba comprando tiempo. Cuando terminamos la cena, nadie mencionó lo ocurrido. Nadie hizo preguntas. Nadie explicó nada. Todo continuó como si fuera normal, como si yo ya no formara parte de la ecuación. Me despedí con la misma calma con la que había llegado. Tomé a Mateo de la mano y salimos de la casa. En el auto él se quedó en silencio mirando por la ventana. Yo manejé sin decir nada tampoco, no porque no tuviera pensamientos, sino porque todos estaban demasiado claros. Esa noche entendí algo que cambió todo. Si no me iba a tiempo, mi hijo iba a crecer, creyendo que el amor se veía así. Y fue en ese momento cuando dejé de pensar en salvar mi matrimonio y empecé a pensar en cómo salir sin perderlo todo. El día que Eduardo me pidió el divorcio no sentí dolor, sentí algo mucho más peligroso: alivio, porque en ese momento entendí que por fin había dado el paso que yo estaba esperando. Fue en la cocina una tarde cualquiera. Mateo estaba en su habitación, haciendo tarea, y la casa estaba en silencio. Eduardo entró con su habitual seguridad. Dejó las llaves sobre la mesa y me miró como si estuviera a punto de cerrar un negocio importante. No hubo rodeos, no hubo intento de suavizar nada. Esto ya no funciona, dijo con una calma que parecía ensayada. Necesitamos separarnos. No respondió a mi silencio. No preguntó cómo me sentía. No mostró duda. Continuó hablando como si estuviera leyendo un acuerdo previamente decidido. Podemos hacerlo rápido, limpio, sin complicaciones, añadió, evitando cualquier palabra que implicara emoción. Asentí lentamente, no como una aceptación, sino como una invitación a que siguiera hablando. Sabía que lo importante aún no había llegado. Y entonces lo dijo. Quiero quedarme con todo, dijo sin titubear. La casa, los autos, la empresa, las cuentas. Todo. Hizo una pausa breve, como si estuviera haciendo una concesión generosa. Tú puedes quedarte con Mateo,
No quiero ataduras. No con el ritmo de vida que voy a tener. Esa frase fue más clara que cualquier confesión. No era solo una decisión práctica. Era una declaración de quién era realmente el hombre frente a mí. Mateo no era su hijo en ese momento. Era un obstáculo, algo que podía frenar su siguiente etapa. No levanté la voz. No lo confronté. Solo hice una pregunta. Todo me miró con una leve sonrisa confiada. Sí, todo. Incluyendo la empresa, pregunté. Claro, respondió, como si fuera obvio, incluyendo las cuentas. También cada respuesta lo hacía más seguro, más convencido de que yo estaba cediendo, de que estaba derrotada, de que no tenía opción, pero no estaba negociando. Estaba confirmando. En ese momento no perdí a mi esposo. Perdí cualquier duda que me quedaba sobre quién era él, y con eso también perdí cualquier intención de protegerlo. Días después, me reuní con Marcela Ibáñez, una abogada de familia reconocida en Guadalajara. Su oficina era sobria, organizada sin adornos innecesarios, como si todo estuviera diseñado para enfocarse en lo esencial. Me senté frente a ella y saqué todo lo que había, recopilado durante meses, documentos, fotos, registros. Cada prueba que había reunido en silencio, Marcela no habló de inmediato. Revisó cada archivo con atención, sin interrumpirme, sin reaccionar de forma exagerada. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo algo que cambió la dirección de todo. Esto no es solo un divorcio, es una bomba. Me explicó con precisión lo que yo ya sospechaba, pero aún no había nombrado en voz alta. Eduardo no solo estaba endeudado, estaba sosteniendo una estructura inestable con posibles implicaciones legales. Las firmas falsificadas, los préstamos a mi nombre, las inconsistencias en los contratos. Todo eso no era solo irresponsable, podía ser considerado fraude. Podemos pelear, dijo Marcela, podemos protegerte. Dividir los bienes, asegurarnos de que no te arrastre con él. Negué con la cabeza. No quiero la mitad. Marcela me observó con atención, como evaluando si estaba reaccionando desde el miedo o desde algo más profundo. Entonces preguntó, ¿qué quieres? Respiré hondo antes de responder. Quiero que él tenga exactamente lo que pidió. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Marcela entendió de inmediato. No tuve que explicarlo con más palabras. Entonces lo hacemos bien, dijo finalmente. Lo que siguió no fue una discusión emocional, fue una construcción estratégica. Marcela comenzó a diseñar un acuerdo que en apariencia le daba a Eduardo todo lo que quería. La casa, los autos, la empresa, las cuentas, todo a su nombre, todo bajo su control, todo bajo su responsabilidad. Pero debajo de esa apariencia había algo más. Cada activo venía acompañado de su obligación, cada propiedad de su carga, cada contrato de su riesgo. Todo lo que él había construido venía con todo lo que había ocultado. Se incluyó una cláusula clara, precisa: quien recibe la totalidad de los bienes asume la totalidad de las deudas, responsabilidades y obligaciones legales presentes y futuras. Y yo quedaba completamente liberada de cualquier vínculo financiero o legal relacionado con eso. Además, se añadió algo más. Importante, Eduardo tendría el derecho de solicitar una revisión financiera independiente antes de firmar, y si decidía no hacerlo, quedaría registrado que renunciaba voluntariamente a esa opción. Eso era clave, porque sabía que no iba a revisar nada. Eduardo siempre confió más en su percepción que en la realidad. Siempre creyó que entendía todo mejor que los demás. Marcela también organizó toda la evidencia que yo había reunido, no para usarla de inmediato, sino como respaldo. En caso de que Eduardo intentara revertir el acuerdo o acusarme de engaño, todo estaba listo para demostrar la verdad. Cuando terminamos, Marcela me miró fijamente. ¿Estás segura? Asentí sin dudar. No quiero ganar a medias. Hice una pausa antes de añadir. Quiero que él viva exactamente con lo que construyó. Esa fue la primera vez en años que sentí que tenía el control. No porque estuviera manipulando la situación, sino porque finalmente estaba tomando una decisión consciente, sin miedo, sin duda.
Durante años Eduardo tomó todas las decisiones importantes de nuestra vida. Decidió cómo se manejaba el dinero, qué se hacía con la casa, qué era importante y qué no. Esta iba a ser la primera decisión que él no iba a controlar. Los días siguientes actué como siempre. No cambié mi comportamiento, no mostré resistencia, no di señales de que algo era diferente. Eduardo continuó con su actitud confiada, seguro de que todo saldría como él esperaba. Como él esperaba. Camila empezó a aparecer con más frecuencia en conversaciones, en planes, en comentarios que ya no se ocultaban. Doña Teresa comenzó a hablar del divorcio como si fuera un trámite inevitable, casi necesario. Yo escuchaba todo sin reaccionar, sin intervenir, dejando que cada uno reforzara la idea de que yo ya había perdido. Pero por dentro todo estaba listo. Cada documento, cada cláusula, cada detalle estaba en su lugar. Solo faltaba que él hiciera lo que siempre hacía: confiar en sí mismo, sin cuestionar nada, porque él pensó que estaba ganando todo, y yo me aseguré de que así fuera. Porque ¿Ves? Yo iba a dejar que se quedara con todo, incluso con las consecuencias. Cuanto más se acercaba el día de firmar, más evidente se volvía algo. Para ellos yo ya había desaparecido. Solo faltaba que lo hiciera oficial con una firma. Las llamadas de Camila comenzaron primero, siempre con ese tono suave, casi amable, como si estuviéramos en el mismo equipo, como si realmente le importara que todo saliera bien. Valeria, deberíamos cerrar esto pronto. Decía así: todos podemos avanzar. Hablaba de planes, de una nueva casa, de oportunidades en otra ciudad, como si mi vida ya no fuera parte de la ecuación, como si solo estuviera esperando mi última confirmación. Después vinieron las llamadas de doña Teresa, menos sutiles, más directas. Deberías saber tu lugar, me dijo una tarde sin rodeos. No compliques las cosas, no hagas un espectáculo. Al menos te está dejando al niño. Esa frase quedó flotando en mi mente mucho tiempo. No porque me sorprendiera, sino porque resumía exactamente cómo me veían, como alguien que debía sentirse agradecida por lo mínimo. Eduardo, por su parte, eligió otro camino. Correos formales, mensajes con tono legal, advertencias claras. Si sigues retrasando el proceso, vamos a tener que tomar medidas. Decía que quería hacerlo todo limpio, rápido, eficiente, como si estuviera cerrando una operación más, como si nuestra vida en común pudiera resolverse con la misma frialdad con la que firmaba contratos. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que venía de ellos, fue lo que empezó a venir de afuera. Personas que apenas conocía, gente del entorno escolar de Mateo, conocidos en común. Todos parecían tener una opinión formada. Todos parecían saber exactamente lo que estaba pasando sin haber preguntado nunca. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me preguntaba qué había ocurrido. Solo asumían que yo era el obstáculo, que yo estaba retrasando algo inevitable. En una reunión escolar, una mujer se acercó a tal hablar conmigo. Mencionó a Camila con admiración. Dijo que había escuchado que estaba haciendo cosas importantes con Eduardo, que parecía una mujer muy capaz. Mientras hablaba, varias miradas se posaron sobre mí. Esperaban una reacción, una señal de incomodidad, algo que confirmara la historia que ya habían construido. Pero yo no dije nada. Solo asentí y cambié de tema. No estaban desesperados por separarse de mí, estaban desesperados por lo que venía después. Y eso cambió todo. Eduardo no necesitaba el divorcio por mí, lo necesitaba por lo que representaba. Necesitaba cerrar ese capítulo para poder abrir otro, para poder seguir construyendo su imagen, para poder sostener su narrativa, para poder acceder a algo más. Y por primera vez entendí que no era el fin de algo. Era el comienzo de algo que él necesitaba más de lo que yo imaginaba. Fue entonces cuando apareció la información que cambió el peso de todo. Jimena me llamó una tarde. Su voz era más seria de lo habitual. No estaba alarmada, pero sí enfocada. Necesito que veas algo, me dijo.
Nos encontramos en el mismo café donde habíamos hablado antes. ¿Ves? No hubo introducciones ni explicaciones largas. Sacó su computadora, giró la pantalla hacia mí y me mostró una serie de documentos. No es oficial. Aún dijo, pero hay movimiento interno. Un proyecto relacionado con la empresa de Eduardo está siendo revisado. No es una auditoría abierta, pero hay señales suficientes para que estén prestando atención. Miré los datos, fechas, nombres, referencias. Todo encajaba con lo que había visto en la oficina con los documentos que había fotografiado. Pero esto iba más allá. Esto no era solo deuda. Esto era el inicio de algo que podía escalar rápidamente. Si esto avanza, dijo Jimena bajando la voz, va a haber consecuencias. Y no pequeñas. Le pregunté qué significaba exactamente para mí. Su respuesta fue clara. Depende de cómo esté estructurado todo ahora mismo. Si sigues legalmente ligada a él, puedes ser arrastrada. Pero si no, si todo está a su nombre, entonces él va a ser el único responsable. Esa frase se quedó conmigo. El único responsable. Por primera vez desde que había comenzado todo esto. La palabra venganza dejó de ser suficiente. Esto ya no era solo sobre devolverle lo que había hecho. Esto era sobre asegurarme de no caer con él cuando todo explotara. Tenía opciones. Podía detener el proceso, podía renegociar, podía exponer lo que sabía, podía protegerme de forma directa e inmediata. Pero no lo hice. No iba a salvarlo. Y esta vez tampoco iba a salvarme a medias. Decidí seguir. La reunión familiar llegó pocos días después. Doña Teresa había organizado todo, como si se tratara de una intervención, como si todos estuvieran ahí para presenciar una decisión que ya había sido tomada. La casa estaba llena. Eduardo se veía relajado, confiado como si nada pudiera salir mal. Me senté en la mesa rodeada de miradas evaluadoras. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie intentó entender nada. Solo esperaban mi respuesta. Doña Teresa fue la primera en hablar. Esto se firma esta semana, dijo con firmeza. No hagas un espectáculo. Eduardo intervino después. Estoy siendo razonable, no. Compliques esto. Hubo un silencio. Todos esperaban que dijera algo, que resistiera, que discutiera, que pidiera algo. Pero yo bajé la mirada y respiré lentamente. Tienen razón, dije en voz baja. Voy a firmar. La reacción fue inmediata. Un alivio colectivo recorrió la mesa como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. Eduardo sonrió ligeramente. Doña Teresa asintió satisfecha. Camila no estaba presente, pero su ausencia no cambiaba nada. Ellos ya sentían que habían ganado. En ese momento todos respiraron tranquilos, y ninguno entendió por qué. Esa noche regresé al pequeño departamento que había alquilado con Mateo. Él ya estaba dormido abrazando su oso favorito. La luz tenue del cuarto hacía que todo se sintiera más simple, más real. Me senté en el borde de la cama y lo observé en silencio. No necesitaba una casa grande. No necesitaba una vida perfecta. Solo necesitaba que él creciera en un lugar donde el amor no fuera una mentira. Me levanté y fui a la mesa donde había dejado los documentos. Los abrí una última vez. Revisé cada página, cada cláusula, cada detalle. Todo estaba en orden, todo era claro, todo era legal. Solo necesitaba que él no leyera. Cerré el documento con calma y apagué la luz. Al día siguiente todos pensaban que iban a ver cómo lo perdía todo, pero nadie entendía algo. Yo ya no tenía nada que perder, y él estaba a punto de perderlo todo. Si tuviera que recordar un solo sonido de ese día, sería el de la última página al girarse, porque en ese instante todo lo que Eduardo creía tener bajo control empezó a romperse. Esa mañana fue extrañamente tranquila. Me desperté antes que sonara la alarma. Preparé el desayuno de Mateo con la misma rutina de siempre, sin apresurarme, sin cambiar nada.
Lo llevé con Jimena como habíamos acordado. Él no hizo preguntas, solo me abrazó antes de bajarse del auto, como si sintiera que algo importante estaba por pasar, pero sin saber exactamente qué. Le di un beso en la frente y lo observé entrar sin mirar atrás. No quería que estuviera cerca de lo que iba a pasar. Cuando llegué al juzgado, el aire era frío seco, como si el lugar estuviera diseñado para eliminar cualquier rastro de emoción. Eduardo ya estaba ahí, vestido impecable, con un traje oscuro, perfectamente ajustado. Su postura era relajada, confiada, como si estuviera asistiéndola a la firma de un contrato que lo beneficiaba completamente. Camila estaba sentada unos metros atrás, con un vestido rojo que destacaba entre los tonos neutros del lugar. Sonreía revisando su teléfono, como si aquello fuera un trámite más. Doña Teresa estaba a su lado erguida con la mirada firme, sin dirigirme una sola palabra. Todos habían venido a ver cómo yo perdía. La audiencia, la audiencia comenzó sin retrasos. El juez tomó su lugar. Los abogados organizaron los documentos y el silencio se instaló en la sala. El expediente era grueso, lleno de términos legales, páginas y más páginas que describían en detalle todo lo que estaba en juego. El abogado de Eduardo empezó a leer con voz clara, segura. Enumeró cada propiedad, cada cuenta, cada activo, todo asignado a Eduardo. Sin pausas, sin dudas, como si todo estuviera completamente resuelto. Cuando el juez se dirigió a mí, su voz fue directa. Entiende que está renunciando a todos sus derechos sobre los bienes mencionados. Lo miré sin titubear. Sí, no hubo emoción en mi respuesta. No hubo temblor, ni vacilación. Solo una afirmación clara que confirmó lo que todos esperaban. Luego fue el turno de Eduardo. ¿Acepta recibir la totalidad de los bienes descritos en este acuerdo? Sí, respondió sin dudar. Yo construí todo esto. Su tono tenía un matiz de orgullo, de propiedad, de certeza absoluta. El juez continuó explicando que tenía derecho a solicitar una revisión financiera independiente antes de firmar, que podía pedir una auditoría externa si lo consideraba necesario. Eduardo sonrió ligeramente. No es necesario, dijo. Sé exactamente lo que estoy firmando. Ese fue el momento en que todo quedó sellado. La lectura continuó sin interrupciones. El ambiente se relajó ligeramente. Camila cruzó las piernas con más comodidad. Doña Teresa apoyó la espalda en la silla, como si ya nada pudiera salir mal. El abogado de Eduardo avanzaba página tras página con la misma seguridad del inicio. Era exactamente como él lo había imaginado, hasta que llegó a las últimas páginas. Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible. El abogado frunció el ceño y volvió a leer una línea más despacio. Su expresión cambió apenas lo suficiente para que alguien atento lo notara. Intentó avanzar, pero sus ojos regresaron a ese punto, como si algo no encajara. Levantó la mirada hacia Eduardo por un instante, como si quisiera detenerlo, pero no dijo nada. Ya era tarde. Eduardo tomó la pluma con impaciencia, como si quisiera terminar de una vez. Firmó sin revisar, sin detenerse, sin cuestionar. Firmó como siempre hacía, con la certeza de que todo estaba bajo su control. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y se recostó ligeramente en la silla, con una expresión de satisfacción. Entonces el juez pidió la confirmación final. El abogado de Eduardo aclaró la voz y señaló una de las cláusulas finales. Su tono ya no era el mismo. En ese apartado, se establecía que quien recibía la totalidad de los bienes asumía también la totalidad de las obligaciones financieras legales y contractuales presentes y futuras relacionadas con dichos bienes. Además, se dejaba constancia de que Eduardo había sido informado de su derecho a realizar una revisión financiera independiente y que había decidido rechazarla voluntariamente. El silencio en la sala cambió de naturaleza. Eduardo tomó el documento, lo acercó a su rostro y comenzó a leer con rapidez. Sus ojos se movían de un lado a otro como si intentara encontrar una salida, una interpretación distinta, algo que invalidara lo que estaba viendo.
Su rostro perdió color. ¿Qué es esto? Dijo en voz baja. Primero y luego más alto. ¿Qué es esto? Miró a su abogado, luego a mí, luego al juez, como si esperara que alguien le dijera que había un error. Esto no puede ser válido, añadió. Esto no es lo que acordamos. El juez mantuvo la mirada firme. Toda la información fue proporcionada. Usted firmó voluntariamente. Marcela intervino con precisión. Nadie lo obligó a rechazar la revisión independiente. El documento es claro. Camila se levantó de su asiento. ¿De qué deudas están hablando? Preguntó con un tono que ya no tenía nada de confianza. Doña Teresa permaneció en silencio unos segundos, su expresión tensa, como si estuviera procesando algo que no esperaba. Luego tomó su bolso, se puso de pie y salió sin decir una sola palabra. El abogado de Eduardo cerró los ojos un instante, como si entendiera perfectamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Eduardo golpeó la mesa con la mano. «¡Esto es una trampa!», gritó. «¡Esto es fraude!». Lo miré por primera vez directamente desde que comenzó la audiencia. No levanté la voz. No cambié mi tono. No dije, «No es una trampa. Es lo que pediste». Sus ojos se clavaron en mí, llenos de una mezcla de rabia y desconcierto, como si no pudiera encajar la imagen que tenía de mí con la persona que estaba frente a él. «Yo no te hice esto», añadí con calma. «Solo dejé de protegerte de las consecuencias». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló, nadie se movió. La atención de todos ya no estaba en mí, estaba en él. Por primera vez, Eduardo no era el hombre seguro que controlaba la situación. Era alguien que acababa de entender que había perdido algo mucho más grande que un juicio. Me levanté con tranquilidad, recogí mis cosas y caminé hacia la salida. Pasé junto a él sin detenerme, sin mirarlo otra vez. No había nada más que decir. Cuando salí de esa sala, todo ya había terminado para mí, pero para Eduardo, todo apenas estaba comenzando. La primera persona que dejó a Eduardo no fui yo, fue ella, y lo hizo en menos de 5 minutos. Apenas salí de la sala, el ruido del pasillo me envolvió. Voces, pasos, murmullos que se mezclaban con una tensión que todavía no terminaba de estallar. No caminé lejos. Me detuve lo suficiente para escuchar lo que venía. Detrás de mí, Camila fue la primera en alcanzarlo. ¿De qué deudas estaban hablando?, preguntó con una voz que ya no sonaba dulce ni segura. Sonaba confundida, molesta, casi desesperada. Eduardo intentó responder, pero sus palabras no tenían forma. Se contradecía. Intentaba explicar algo que claramente ni él mismo había querido ver durante tanto tiempo. «No es así. No es tan grave», decía. Pero cada frase se caía antes de terminar. Camila lo miró fijamente durante unos segundos, como si intentara reconstruir en su mente al hombre que creía conocer. Pero lo que tenía frente a ella ya no encajaba con esa imagen. «Me mentiste», dijo finalmente sin elevar la voz, pero con una claridad que no dejaba espacio para duda. No hubo gritos, domo, escena dramática, solo esa frase y un gesto simple. Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. En cuestión de minutos, Eduardo se quedó solo. Doña Teresa ya se había ido. Su salida había sido más silenciosa, pero igual de definitiva. No hubo intento de defensa. No hubo palabras de apoyo. Solo ausencia, por primera vez desde que lo conocía. Eduardo estaba completamente solo en medio de una situación que no podía controlar. Las semanas siguientes no fueron una caída repentina. Fueron algo más lento, más inevitable, como ver una estructura desmoronarse, pieza por pieza. Primero llegaron las llamadas más frecuentes, más insistentes, luego los mensajes, los correos, las visitas que ya no podían posponerse. Los proyectos empezaron a retrasarse, los inversionistas a hacer preguntas más difíciles, a exigir respuestas que Eduardo no podía sostener. La empresa que durante años había sido su carta de presentación comenzó a perder forma.
Lo que antes parecía crecimiento se reveló como una serie de movimientos desesperados para cubrir vacíos que ya no podían ocultarse. Los acuerdos se rompieron. Uno a uno, las promesas dejaron de tener peso y la imagen que había construido empezó a resquebrajarse frente a todos. La casa en Zapopan fue una de las primeras cosas en irse, no como una decisión estratégica, sino como una necesidad. Los autos siguieron el mismo camino, recuperados por el banco sin ceremonia, sin importancia. El estilo de vida que había defendido con tanto orgullo desapareció más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Eduardo terminó en un departamento pequeño en una zona que nunca habría considerado antes. Su nueva realidad estaba lejos de las cenas elegantes, de las conversaciones sobre inversiones y crecimiento. Ahora dependía de cada comisión, de cada trato, de cada oportunidad, para mantenerse a flote. El hombre que no quería ataduras, ahora estaba atado a cada resultado, a cada pago, a cada día que pasaba sin cerrar un negocio. Mientras tanto, mi vida tomó un camino distinto. No más fácil, no más lujoso, pero sí más claro. El departamento donde vivíamos. Mateo y yo era pequeño pero suficiente. Las mañanas eran tranquilas, las noches no estaban llenas de silencios incómodos ni de ausencias que dolían. Mateo cambió poco a poco. Empezó a reír más, a hablar más, a moverse, con una libertad que antes no tenía. Ya no miraba la puerta esperando a alguien que no iba a llegar. Ya no guardaba sus dibujos con la duda de si alguien los vería. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa se sentía en paz. Volví a trabajar como contadora al principio, con pequeños proyectos, luego con un horario más estable. Retomé cosas que había dejado atrás, no porque no pudiera hacerlas, sino porque había olvidado que tenía derecho a hacerlo. Empecé a estudiar de nuevo, a prepararme a construir algo que no dependiera de nadie más. No era la vida que tenía antes, pero era una vida que sí era mía. Un año después, recibí un mensaje de Eduardo. Era corto, directo. Quería ver a Mateo. No respondí de inmediato. No porque tuviera dudas sobre lo que sentía, sino porque entendía que esa decisión ya no se trataba de mí. Se trataba de proteger a mi hijo. Acepté verlo bajo condiciones claras. Nos encontramos en un lugar público sin presión, sin expectativas. Eduardo llegó unos minutos antes. Se veía diferente no solo en su apariencia, sino en la forma en que ocupaba el espacio. Ya no había arrogancia, no había esa seguridad que lo hacía parecer intocable. Había cansancio, había algo más cercano a la realidad. Hablamos poco al inicio. No intentó justificarse, no intentó convencerme de nada. Solo dijo que quería ver a Mateo, que quería intentar hacer las cosas bien esta vez. Lo escuché sin interrumpir y luego establecí mis límites. Terapia. Estabilidad. Trabajo constante, visitas supervisadas y una condición clara. Mateo no volvería a ser ignorado ni tratado como una opción. No lo hacía por castigo, lo hacía por protección. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo que no había considerado antes. Durante mucho tiempo, pensé que Eduardo había destruido nuestra vida, que todo lo que había pasado era consecuencia de sus decisiones, de sus mentiras, de su necesidad de aparentar. Pero la verdad era más compleja. Yo también había sido parte de esa construcción. No porque fuera débil, ni porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque había creído que así se sostenía una familia. Había callado, había cedido, había permitido que su forma de ver el mundo definiera la nuestra. Eduardo no solo estaba mintiendo, estaba viviendo de la admiración. Y durante años yo se la di sin cuestionarla. Ese fue el verdadero aprendizaje. No bastaba con salir de esa vida. Tenía que entender cómo había llegado ahí. Ya no necesitaba verlo caer para sentir que había ganado. Ya no necesitaba que su mundo se desmoronara para validar el mío. Él se quedó con todo. La casa, la empresa, el dinero, todo lo que había querido conservar. Y yo me quedé con algo que no había tenido en años: libertad. Por eso sonreí y dije gracias.
Porque a veces pensamos que perderlo todo es el final, pero en realidad puede ser el inicio de algo que nunca habríamos elegido, si no nos hubieran empujado. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales, que no tienes control, que tu lugar es quedarte en silencio, quiero que recuerdes algo. A veces el momento en que te quitan todo es el momento en que recuperas lo más importante. Y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún punto te viste reflejada o simplemente te hizo pensar, quédate, porque aquí no solo contamos historias de finales, sino de comienzos. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien te subestimó y cómo cambió eso tu vida. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame, porque a veces decir gracias es la forma más elegante de irte para siempre. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.